Bien, muy buenos días. Estamos en el tercer conversatorio cultural en torno a la música. Y hoy nuevamente estoy junto a dos grandes amigos, ambos directores de orquesta. Tenemos por un lado a Alejandro Urrutia y por otro a Víctor Hugo Toro. Voy a dejar que se presenten ellos, porque tienen unas trayectorias muy interesantes que vale la pena conocerlas si no la conocen. Así que vamos a empezar con Víctor Hugo, querido. Hola Pablo, buen día, hola Ale, qué bueno Hola. verlos a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué importante es estar en este tiempo, hablar, debatir, tener ideas, ¿sabes? Hacer una tremenda sopa y de ahí saldrán las mejores ideas, esperamos, y las mejores resoluciones. Sí, yo soy Víctor Hugo Toro, soy músico, soy chileno, soy colocolino y soy director de orquesta. Hace 10 años ya soy director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas, una orquesta en São Paulo, en Brasil, una ciudad que está a 90 kilómetros de São Paulo, una ciudad bien industrial, que tiene una orquesta sinfónica muy importante. Antes de eso, trabajé con una compañía de ópera en Brasil durante un tiempo. Fui director principal de la Orquesta Sinfónica del Sodre, en Uruguay, y 2 años fui director asistente de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Paulo, de la OCESP, que es actualmente todavía uno de los mayores proyectos sinfónicos que hay en América Latina. Antes de eso, en mi carrera, cuando estaba en Chile, dirigí las orquestas mucho, Concepción, de la Sinfónica de Chile, las orquestas nacionales, y trabajé mucho con las orquestas juveniles, que era un proyecto que me encantaba, que me parecía muy bonito, muy importante, muy necesario en ese momento y del cual tengo muchos recuerdos. Muchas Eso en tanto gracias. a la carrera. Y soy colocolino también. Muchas gracias. Y fanático de Star Wars, ¿no? Y fanático de Star Wars, en ese orden. Sí, me acuerdo. Querida Alejandra. Bueno, un abrazo grande a ambos. Qué alegría estar acá con ustedes. Es primera vez que estamos los tres conversando, así es que un gustazo. Igualmente. Y bueno, yo soy originaria de Concepción, eh, y, y en estos momentos soy la directora de la Orquesta de Cámara Municipal de Santiago. Sin embargo, también tengo formación como violinista, entonces mis estudios los hice en Estados Unidos y volví a Chile. Y tal como tú, Víctor Hugo, tuve la oportunidad de trabajar con la Orquesta Bicentenario Curanilahue, que es una experiencia tremendamente hermosa que tengo en mi alma, porque realmente me transformó como ser humano y también, de alguna manera, la visión que siento ahora de lo esencial que es la música para la transformación del ser humano, ¿no? Y luego de Curanilahue, entonces, me fui a Santa Fe, en Argentina, donde fui directora titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe por 3 años. Y en uno de esos años también entonces se me nombra titular de la Orquesta de Cámara de Chile, con quienes también estuve por 3 años. Entonces, y ahora estoy de vuelta así hacia los más jóvenes con la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago. Así que ha sido un camino muy bonito, tremendamente enriquecedor. Así es que feliz de compartir también mi experiencia este día con ustedes. Qué maravilla poder escucharlos y verlos también, como dijo Alejandra. Hace poco estuvimos con Alejandra en una conversa con el maestro Sanguinbeni a raíz del cumpleaños de Beethoven, ¿no? Este año que se cumplieron 250 años. Y a Víctor Hugo no lo veía hace mucho tiempo, así que un gusto verte, querido. Espero que pronto nos podamos abrazar ahí, como corresponde. Oye, Espero también, Pablo. para entrar en materia, ambos tocaron el tema de la orquesta juvenil. El tema central de este conversatorio es como, ojalá ver como una visión general de la realidad actual de la música sinfónica y también de nuestro
trabajo específico que es la dirección orquestal acá en Chile, ¿no? ¿Cómo se ve eso hoy día? Pero ya que tocaron el tema de las orquestas juveniles, partamos por ahí. ¿Cómo vieron ustedes cuando trabajaron con orquestas juveniles el panorama nacional en torno a ese tema? Alejandra. Mira, bueno, como yo mencioné, yo como violinista, 12 años, 11 años, tuve la oportunidad de tocar en una orquesta juvenil en Concepción, que era la orquesta de la Sociedad Bach, y éramos entre 12 y 14 integrantes de la orquesta. Era una orquesta de cuerdas, y para mí fue realmente increíble, porque además tuve la fortuna de tener tremendos compañeros músicos en ese momento, que la mayoría de ellos son músicos profesionales ahora. O sea, entre ellos te hablo de Jan Müller, el chelista, Freddy Varela, Macarena Pesutic, violista, Claudio Santos, chelista. Entonces, realmente una próceres. generación, nos decían que era la generación de oro, ¿no? Entonces, para mí fue realmente tremendamente inspirador ser parte de la orquesta. Y Américo Giusti era quien nos dirigía. Entonces, que también es un nombre esencial en el movimiento de orquestas juveniles e infantiles en Chile, ¿no? Entonces, después cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos y volví, entonces justamente Américo me pidió si yo estaba interesada en enseñar en el proyecto Bicentenario Curanilahue. Y tengo que admitir que yo honestamente no estaba muy segura, porque yo lo que quería era tocar, ¿no? Me había ido a estudiar afuera para volver tocando. Entonces, pero bueno, finalmente Américo, que tiene esa gran habilidad de convencimiento, me convenció. Y entonces me hice parte del proyecto en Curanilahue y tengo que admitir que fue realmente un antes y un después para mí con Curanilahue. Porque además, bueno, era un lugar en el cual yo podía hacer y deshacer, o sea, era realmente fantástico. Y, y yo enseñaba violín al inicio del proyecto, pero finalmente entonces terminé dirigiendo la orquesta y de hecho esos fueron mis primeros pasos con la dirección. Ahí mismo en Curanilahue, ¿no? Ahí me bajó la pasión por dirigir y en lo personal tenía que ver cómo hacía que esto que yo estaba recibiendo lo podía hacer más bello, ¿no? Esa era mi total inspiración en el momento, ¿no? Por una parte con la orquesta, ¿no es cierto? Pero también en mi proceso que era enseñarles a ellos a tocar el instrumento. Entonces era un tremendo desafío para mí. Qué bonito. Ale, ¿y qué edad tenías en ambos casos, cuando fuiste parte de la orquesta de la Sociedad Bach y después cuando tomaste? Claro, cuando fui miembro de la orquesta yo tenía 12 años, 11 años de edad, y después cuando volví, 26 creo, por ahí. Y sácame una duda, porque esto es como súper importante para la gente que pueda ver este video. Como niño de 12 años, ¿qué te aportó en tu vida personal el tocar en una orquesta? ¿Por qué puede ser tan importante para un niño estar en una orquesta? Bueno, a ver, yo creo que es esencial en la formación de un niño, de un ser humano, la música, particularmente y el arte en general, ¿no? A mí, realmente siento que la música es mi filosofía de vida. Desde muy pequeño, o sea, yo siempre menciono esto, ¿no? Que cuando yo estudiaba violín y terminaba de estudiar violín, terminaba y era como si mi corazón hubiese crecido 500%, ¿no? Me sentía como, había algo en mí que florecía llena de bondad y de amor, ¿no? Que eso es difícil describir ese sentimiento, ¿no? Pero si tú me lo preguntas ahora, sí, eso me pasaba. Entonces era un sentimiento tan lindo, ¿no? Y yo si ahora me pongo a analizar ese sentimiento, claro, tiene que ver porque yo me estaba comenzando a conectar con la belleza, ¿no? También a conectar con como esta idea de que tocar el instrumento es como un reflejo de quien yo soy, ¿no? Entonces, si algo no me resultaba, yo insistía hasta que lo lograba de la mejor manera que yo creía que se podía hacer, ¿no? Entonces,
esos son valores esenciales para un ser humano. O sea, la fuerza de voluntad, el lidiar con la frustración cuando algo no te sale, aprender a escuchar. O sea, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Lo damos por hecho, pero realmente estamos escuchando al otro porque genuinamente estamos escuchando o estamos esperando a responder, ¿no? Eh, o el tema, no sé, de liderazgo, ¿no? A ratos uno es líder y a ratos uno no es líder, uno sigue a otros, ¿no? Exacto. Entonces, son tantos los valores que la música te da y tocar un instrumento específicamente te da que son esenciales. O sea, para mí no está en discusión. O sea, la música debe ser una parte esencial de la formación de un ser humano. Qué lindo, Ale. Muchas gracias. Querido Víctor Hugo, en tu caso, ¿tu primera orquesta infantil fue la OCES o no? La Orquesta de Cámara Estudiantil de Santiago, sí, la primera, en el 2000 más o menos. 99, 2000, casi el siglo pasado, si mal no recuerdo. Y sí, yo comparto plenamente lo que dice la Ale, como necesario que es. De hecho, durante mucho tiempo, me quedé pensando en algo que ella dijo, que cuando la gente ve nuestro trabajo como directores, a propósito de lo que ella decía de escuchar, de oír. Y claro, cuando normalmente las personas ven nuestro trabajo, lo que ven es la persona parada al frente, con la batuta en la mano, dirigiendo, organizando, una especie de policial haciendo el tránsito con mucha vehemencia y con fuerza. Pero una vez me preguntaron eso y yo dije que en realidad la mayor parte del trabajo de nosotros era escuchar o generar líneas para que los músicos se escuchen, para que haya diálogo. Exacto. Muchas veces se ve nuestro trabajo como que somos nosotros que dictamos que va así, y en muchos casos, en muchos elementos es así, cuando ya no tienes más tiempo o cuando no tienes más habilidad para poder hacer que los músicos se escuchen, que tengan los distintos canales para que se puedan oír unos a otros, que si el trombón toca una cosa, los chelos reaccionen, que si los violines entran un poco antes, pero una especie de coordinador de todas esas energías, un poco como va a ser ahora también todo lo que venga con la discusión de la Constitución y todo. Lo más importante va a ser generar canales para que las personas se escuchen y de ahí salgan las mejores ideas. Pero estoy divagando un poco. Con el tema de las orquestas juveniles. Cuando yo empecé, en realidad, eh, claro, coincidió más o menos que yo estaba terminando de estudiar dirección y la Fundación de Orquestas Juveniles se fundó en el 2001. De hecho, este año la fundación cumple 20 años. Han sido 20 años de trabajo, de actividades, y sería muy interesante hacer esa evaluación, cómo era el mundo cultural en Chile en el 2001 y cómo es ahora, 20 años después, con las generaciones que pasaron por ahí. Pero durante mucho tiempo, con el trabajo que yo tenía con las orquestas juveniles, que lo disfrutaba mucho, que lo pasaba muy bien, y por mucho tiempo pensé que mi destino estaba escrito en las orquestas juveniles, y estaba súper bien con eso, porque yo encontraba que el esfuerzo que hacía un niño, un joven, en solucionar su parte de un concierto grosso de Vivaldi o de Corelli, era conceptualmente hablando el mismo esfuerzo que tenía que hacer un adulto en hacer una sinfonía de Mahler. Conceptualmente es lo mismo, es solamente una cuestión de desarrollo. Y al chico yo tenía posibilidad de moldarlo, de crearlo en los conceptos que él hiciera. Y cuando veía el trabajo en las orquestas, veía que realmente estábamos haciendo algo muy importante para Chile, que no se veía en ese momento, que se veía, o se veía en lo práctico, que eran los conciertos que presentábamos, pero que sería un impacto a futuro en esos niños, miles de niños y niñas y jóvenes, de todos están los próximos integrantes de todas las orquestas profesionales que hay en nuestro país. Estarán los próximos directores o directoras de orquesta, estarán los próximos compositores, el próximo Enrique Soro, el próximo Pedro Humberto Allende, tal vez salga de alguna de esas orquestas de cada uno de esos lugares. O tal vez no suceda nada de eso, tal vez no haya nada de eso, pero serán los futuros abogados, serán los futuros médicos, los futuros profesores, los futuros políticos, los senadores, presidentes de la República, todo, a quien tal vez no sea tan difícil explicarles la importancia de lo que hacemos, reiterarles por qué es importante hacer esto, tal vez ya lo tengan incorporado y entiendan lo importante que es y para apoyarlo. Parafraseando lo que decía Leonard Bernstein, decía lo cierto es que la música es importante, pero la música nunca le consiguió trabajo a nadie, nunca paró una guerra,
nunca evitó una pandemia, nunca solucionó un gran conflicto humano. La música no cambia los eventos, cambia las personas, cambia, las hace mejores, las hace más disciplinadas, las hace mejores personas en general. Y mejores personas ciertamente harán mejores sociedades. Yo no tengo mejor forma de explicar por qué la música es necesaria, porque la música nos hace mejores. Una persona que tiene música en su vida es una mejor persona, o una persona que tiene un elemento que a la otra persona le hace falta. Y esperemos que en el futuro todas estas conversaciones, todas estas discusiones sean un poco menos pesadas, menos complejas, y a partir de ahí el trabajo con las orquestas juveniles es muy importante. A mí me hace mucho eco todo lo que dicen y me quedo con una frase que dijo la Ale, de cómo sentía ella cuando chica, cómo se sentía con el corazón que sentía que se le inflaba, ¿no? Y yo creo que además los niños, aparte de empezar a conectarse con la belleza, como dijo, también empiezan a conectarse con lo más profundo del ser humano, creo yo, ¿no? Porque el arte tiene un poco eso, el arte en general es como... nace de lo más profundo del ser humano, ¿no? Es como una necesidad del ser humano de poder expresarse, pero así desde las entrañas prácticamente. Y por eso llega de tal manera al espectador, al auditor o a la persona que está viendo una obra de arte, ¿no? Entonces, súper interesante el fenómeno y estoy totalmente de acuerdo que es sumamente importante que los niños tengan la opción de acercarse con el arte en general, ¿no? O sea, a mí me encantaría que todos los niños tuvieran la opción de tocar un instrumento o cantar en coro, para que tengan esa vivencia desde la etapa escolar. Sin duda, sería una sociedad mucho mejor, ¿no? Ahora no todos tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, preguntarles también, porque yo tengo como una postura un poco crítica al sistema de la jornada escolar completa, por ejemplo. Porque yo creo que ese sistema nos ha jugado muy en contra, ¿no? Yo también dirigí harto tiempo orquestas juveniles, y claro, lo que yo veía es que todos los chicos salían a las 4 o 5 de las clases del colegio y llegaban a los ensayos en la tarde reventados, y tampoco tenían tiempo para poder preparar la clase al día siguiente. Entonces, cuando se creó la jornada escolar completa, yo recuerdo clarísimo, en el gobierno de Frei, que se dijo que era para que los niños tuviesen oportunidad de hacer cosas extra programáticas, ¿no? Que pudieran tener reforzamiento a lo mejor de algún ramo que les resultaba difícil, pudieran hacer arte, pudieran hacer deporte, pero al final, como todo es competición, tenemos una visión competitiva todo el tiempo, ¿no? Con el CIMSE, con la PSU, entonces los colegios empezaron a ocupar esas horas para darles más ramos, para poder obtener un mejor resultado como institución en el CIMSE, ¿no? Y salir mejor evaluado, tener más recursos, etc. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque, claro, uno ve el desarrollo del movimiento de orquesta juvenil en Venezuela, por ejemplo, y si bien hemos avanzado muchísimo, pero aún estamos súper distantes a lograr como todo el sistema global que tienen ellos, ¿no? ¿Cómo lo ven en ese aspecto, Ale? ¿Cómo lo ves tú? Pablo, mira, se me ocurrieron muchas cosas, ojalá que las pueda compartir todas. Mira, la primera es que, por supuesto, yo siento que hay muchas cosas que se tienen que revisar en nuestro país, ¿no? Y esta es una de ellas. Pero no solo eso, yo siempre me hago la pregunta, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto de la jornada completa nace, ¿no? ¿Por qué nace? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿No? A mí muchas veces me da la sensación que a veces nos basamos en otros sistemas de otros países sin realmente estudiar lo que nosotros necesitamos como país. Yo creo que eso es algo real y reflexionar sobre eso, ¿no? Porque no se trata solo de imitar un sistema, porque no tenemos la infraestructura tampoco, Pablo, ¿no? Sí, o sea, ya
o sea, yo pienso en Curanilahue, ¿no? Que es un proyecto que ya está solventemente estable en términos de infraestructura, no necesariamente recursos. Entonces, imagínate lo que es para cualquier establecimiento educacional que además tienen que agregar esas horas que antes no tenían, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Y lo otro que se me viene a la cabeza es esto también de que tenemos que, como país, voy a hablar del país por la situación que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos que trabajar más unidos, ¿no? O sea, un ministerio toma una decisión, pero, pero lo conversaste con el otro ministerio, o sea, tiene que haber una sensación de unidad mucho más profunda, con mucho más respeto, ¿no? De las decisiones que se están tomando. ¿Mm? Esa es lo que yo siento así desde, desde esta conversación ahora, ¿no? Como del momento. Porque, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, o sea, a mí igual me pasó que yo enseñaba en esa época, porque ya no lo hago, que claro, los chicos llegaban reventados de sus casas y tú además les pedías que tocaran bonito. Entonces, pero, y sin embargo, yo no tengo dudas que ese momento de 2 horas o 3 horas con su instrumento y con la orquesta les hacía fantásticamente bien, ¿no? Exacto, es verdad. Sí, yo también encuentro que era bien complejo. Yo tenía ensayo con las orquestas el domingo en la tarde. Era el sábado y el domingo en la tarde, porque durante la semana estaban totalmente llenos de cosas. Y bueno, el proyecto de la jornada completa en Chile era como implantado del proyecto español, la cuestión de la LOCE, que la lógica que tenía en el fondo era, claro, siempre podéis dar vuelta a los conceptos para que suene bonito, pero la lógica era en el fondo crear funcionarios, funcionarios que no cuestionen, que simplemente funcionen, entonces que te enseñen a trabajar en equipo, a seguir instrucciones, por eso tanto en los contenidos, sea, claro, depende de la situación de cada hogar, pero y son realidades súper diferentes. Y en eso estoy súper de acuerdo con la Alejandra, de que habría que tener más conversación, más tema en las decisiones que se toman. Porque, porque yo también veía a los niños reventados saliendo y estaban todos estresados y con tremendas mochilas cargando a los 7, 8 años, dando un montón de cuadernos para estar todo el día en el colegio, no estaban en la casa, lo que generaba todo un desapego familiar también, poder estar con su familia y cuidar la cuestión emocional de cada uno. Creo que eso tiene que ser súper revisado. Yo entiendo que debe ser un tema muy complejo como una sociedad decide qué enseña. Esa discusión que hubo ahora, por ejemplo, de que hubiera la asignatura de derechos humanos en los colegios, toda la discusión que ha habido en torno a que también se debería hacer enseñanza de economía, porque nadie sabe invertir o trabajar con finanzas, y que sería una educación económica también sería muy importante. Y por cada cosa que tú dices, no, esto es importante hacer, hay una cosa que se deja de hacer. Por cada hora de matemática que pones, hay una hora menos de historia. Y esa discusión creo que tiene que ser hecha con mucha altura de miras, creo que tiene que ser hecha con mucho conocimiento y, y creo que vamos a tener que dar una dura batalla que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo. Ya está súper comprobado en todos los estudios de lo bueno que es en términos de formación que los niños y las niñas tienen una orquesta, que toquen música, en términos de desarrollo cerebral, en términos de organización y disciplina de conjunto, en términos de trabajo, ya está súper. Seguir viéndolo solo como algo así, como un entretenimiento, para que hagan arte, porque se ve bonito, es muy primitivo seguir viéndolo así. Sin duda eso requiere un cambio de mentalidad y cultural súper fuerte, ¿no? O sea, yo creo que los tres estamos muy de acuerdo con todo eso. Y no hay que olvidar de que a raíz, como tú dices, cuando ponen una hora de matemática acá, se quita otra. Hay que recordar que sacaron filosofía, educación cívica, música, artes plásticas, o sea, han ido reduciendo todo, incluso educación física. Entonces, la verdad que estas decisiones que quizás se toman entre cuatro paredes,
como dice Ale, necesita una conversación, incluso más allá de interministerial, sino que invitar gente, a hacer equipo de trabajo con gente de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, música, conversemos con profesores de filosofía y lleguemos, veamos cuál es el panorama, fija cómo podemos llegar a un acuerdo, pero lo que creo que todos sentimos es que estas decisiones se toman, como dije, entre cuatro paredes sin consultarla a nadie, ven solamente números, como dice Víctor Hugo, que sacar como gente como bien estructurada, así que sirva para el desarrollo funcional, para que sirva para el desarrollo de la sociedad que quieren construir, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas del estallido es precisamente eso, ¿no? Porque, o sea, el estallido que fue una explosión de que la gente ya no aguantaba más. O sea, no aguantaba más. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que ahora tiene 19 años, que a todo esto Víctor Hugo está estudiando licenciatura en música, en primer año, en la Chile. Wow. Hoy que está grande. Sí. El tiempo pasa demasiado. Sí. Me río porque con Víctor Hugo también estudiamos licenciatura en música en la misma facultad, entonces. Y, bueno, eso, perdón, voy a hacer solo un paréntesis, perdona que te interrumpa, pero eso yo también he notado en la historia. Todos los músicos, instrumentistas, orquestas, todo lo que sea, todos reclamamos toda la vida. Todos, ¿no? Que el trabajo es difícil, que es complicado, que no hay espacio, pero todos ponen a sus hijos a estudiar música, a estudiar No, pero yo no puse a mi hija. Yo a mi hija le dije, usted es libre, tome la decisión que quiera, y ella eligió ahí. Y ella tomó esa decisión. Bueno, muy buena decisión. Sí. Y ya se me olvidó lo que está diciendo. Estaba hablando sobre el estallido social, Pablo. Ah, claro. Entonces es como que la gente ya no aguantaba más. O sea, iba a hablar de mi hija porque yo me acuerdo que ya en primero básico mi hija empezó a salir a las 4 de la tarde del colegio y le dan una cantidad de tareas, pero es que yo te aseguro que estábamos 3 horas haciendo tareas todos los días. Entonces, salen del colegio a las 4, llegan a la casa a las 4:30, ya comen algo a las 5, después hacen tareas de 5 a 8 y después lo único que quieren es ir a acostarse. Entonces, ¿qué vida tú le estás dando a los niños y a los jóvenes? ¿Te das cuenta? Entonces, yo personalmente, el aumento de depresión y de suicidio juvenil, yo creo que en gran parte se debe a eso. ¿Te fijas? Porque realmente los cabros están colapsados, están realmente estresados, no les queda tiempo no tienen una vía de escape, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que es urgente que revisemos ese tema de las mallas curriculares, porque no puede ser que sigamos pensando solamente en números, ¿no? Como te digo, en que el establecimiento hay que exigir a los alumnos porque necesitamos que todos saquen una excelente CIMSE, ¿cachai? Y el alumno que incluso se ha llegado a que al alumno que le va mal, le piden que no vaya el día del CIMSE para que no baje el promedio del colegio. Entonces ese tipo de cosas no puede ser, no puede pasar. Pero bueno, eso ya es otro tema que pero sí. Pablo, ¿sabes una cosa que realmente se tiene que entender? Que para nosotros, y no solo para los músicos, para el ser humano, la creatividad es esencial para el ser humano. Hay una frase de un artista norteamericano, que es Jonathan Larson, que dice: lo opuesto a la guerra no es la paz, sino la creatividad. Cuando el ser humano está creando, tú no estás destruyendo, porque lo tienes todo dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras vidas sean vidas creativas, ¿no? Y uno la puede, porque somos creadores además de nuestras vidas, ¿no? Y pareciera que el sistema nos enseñara algo tan distinto, ¿no? Por eso de repente tenemos estas inseguridades o estas confusiones, ¿no? Y me imagino cómo debe ser para los más jóvenes, ¿no? Que tienen toda esta energía para crear, y de repente te ponen en una botellita y además tenés que hacerlo bien. Entonces,
y a mí me encanta ahora con todo el tema de la pandemia que todos estamos siendo creativos, ¿no? O sea, desde, no sé, desde cocinar algo distinto a diario, o como les mencionaba a usted, ¿no? Probablemente cada uno de nosotros está haciendo cosas distintas o diferentes con la música, ¿no? Entonces, eso es esencial para el ser humano, si no, o si no tú te mueres. Hay una parte tuya que muere cuando no te permiten ser creativo, ¿no? Y en ese sentido me encanta, o sea, el estallido social yo lo encontré maravilloso por eso, porque una creatividad, Víctor Hugo, no te imaginas, durante las marchas tú veías cosas bellísimas, ¿no? Porque eso es lo natural del ser humano, ¿no? Exacto. Y eso es lo que hay que cultivar, eso es lo que hay que alimentar. ¿Mm? Muy de acuerdo. Bueno, el estallido además tenía tiene todavía, quiero pensar que todavía la tiene, aunque ahora obviamente hay que encauzarla de otras maneras, pero tenía una época también, desde el perro Matapacos, las figuras que se crearon como de imágenes y referentes, creó una épica muy bonita, eh, y que también imagino que es lo difícil del proceso que empieza ahora, que es cómo administras la esperanza y la profunda esperanza de un país de autopensarse y querer, bueno, lo podemos hacer bien. Hay condiciones, realmente es una cuestión súper compleja administrar la esperanza. Uno lo ve en los niños cuando están y con eso la sensación de un eventual fracaso, de una eventual frustración, de todo lo que pueda pasar. Es un periodo muy complejo y muy estimulante también, todo lo que va a suceder. Así es. Sí, estamos a puertas de algo grande, creo. Sí, Espero que se pueda totalmente. hacer, ¿no? Espero que, porque la verdad, viendo el tema de adentro, como te digo, que me atreví a presentarme como candidato y ver y entender cómo está estructurada la cancha, está difícil el tema, ¿no? O sea, es como efectivamente no quieren soltar, no quieren soltar lo que ya tienen. Entonces va a ser una lucha difícil, pero en ese sentido aprovecho de hacer el llamado porque la gente, o sea, la única manera de que podamos hacer algo es que la gente vaya a votar en abril, ¿no? O sea, no basta con el 80% de apruebo, sino que ahora viene la parte de verdad, la parte en que uno puede hacer los cambios, ¿no? Entonces no hay que dejarse estar. Yo siempre, Bien, perdona, solo un sí, sí. comentario, yo siempre he pensado que, y es una como regla de la vida, no supongo, que es que no importa la situación, lo complicada que sea, no importa lo injusta que sea, no importa lo mal equilibrada que esté, siempre hay alguien que se beneficia de esa situación. Siempre alguien se beneficia de una situación, por muy mala que esté, para la mayor parte. Y ese alguien siempre va a hacer todo lo posible para que no cambie, porque le está beneficiando. Es una regla humana. Claro que va a ser una tarea titánica la gente que esté ahí. Hay que pensar un país, hay que pensar un país completo, todo, para por lo menos los próximos 50 años. Mm. Y, pero es lo que la gente quiere, ¿no? No, Como decía Baradit hace poco, que la constitución ya está escrita, la nueva constitución ya está escrita, solamente hay que saber escuchar y ponerla en papel. Eso es lo único que hay que hacer. sí, y además que, o sea, como tú dices, igual pase lo que pase, creo que ya va a haber un cambio, ¿no? O sea, el hecho de que la constituyente tenga paridad de género 50 y 50, que se le haya dado un real espacio a la mujer que en realidad no tendríamos que estar celebrándolo porque siempre debieron haber estado. Pero ahora se ve por fin una situación en que realmente va a haber mitad y mitad, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy interesante en el debate y además que está el tema de los escaños reservados por el originario. Entonces ya esas dos cosas ya te dicen que debiera ser algo distinto, ¿cachai? Entonces yo por eso yo dentro de todo yo entiendo la gente que está como pesimista de lo que viene por cómo se han dado las cosas, como estos acuerdos entre cuatro paredes, te fijas, pero yo estoy también esperanzado en que pueda salir un buen resultado de esto, ¿no? Y estamos luchando para eso. Y yo, Pablo, sí.
Yo Dale. siento que es así, o sea, uno tiene que mantenerse optimista. Solo Exacto. optimismo, como decía Víctor Hugo, ¿no? Porque eso te va a traer la energía de más optimismo, ¿no? Y eso hay que irradiarlo. Y diciendo eso, Pablo, yo estoy tan agradecida de que tú estés siendo parte de este proceso y que de alguna manera seas como la cara visible de todos nosotros, de los músicos, porque es tan importante el proceso que estamos viviendo. Y te lo agradezco aquí públicamente de que lo estés haciendo, ¿no? Y que sientas eso dentro que tú tienes que sentirlo, o sea, hay que sentirlo para que algo nazca de todo esto, ¿no? Sí. Así que yo realmente te lo agradezco desde el corazón, de que estés aquí con todo el pueblo, porque este es un proceso para todo Chile y para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, ¿no? Así, muchas gracias, querida. Y Además la que, barba nomás, pero fuera de eso. oye, la barba me la han preguntado mucho, ya pregúntame, ya, sí, ya. No, no, Pero no, 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 yo solo digo, quiero, yo quiero estoy dejar, totalmente de acuerdo con lo que dijo Lale, solo digo la barba. yo quiero dejar en claro, y Víctor Hugo me lo preguntó fuera de cámara, pero para la gente que no sabe. Esta barba, este pinta con pelo largo y barba en realidad, es una protesta personal que yo tengo a raíz de la pandemia, porque la pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas, ¿eh? No solamente en la parte cultural. Ha dejado en evidencia quizás gran parte de las cosas que se decían en las calles, eh, pero esto de que, por ejemplo, que cuando las cuarentenas es gente que realmente no puede estar encerrada porque no tiene cómo vivir. ¿Te fijas? Hay departamentos de 30 metros cuadrados donde viven 10 personas. Entonces, como te digo, ha dejado al descubierto muchos temas. Pero en una de esas, es cómo este país entiende o no entiende, mejor dicho, la cultura, ¿no? Y realmente nos ha dejado abandonados completamente. Y este look es como una protesta por eso, ¿no? Lo único que quiero es cortarme la barba y cortarme un poco el pelo, pero quiero dejar en evidencia, porque yo soy parte de ese 50 y tantos por ciento de artistas que estamos cesantes, completamente cesantes. Yo estaba totalmente freelance, tenía hartos conciertos, incluso giras con la Sinfónica Nacional de Chile. Eh, Obviamente todo se canceló y quedamos ahí en el aire y no hemos tenido ayuda, pero de nada, de nada, de nada. Y más aún cuando la ministra dice que destinar un peso a cultura es quitarle un peso a... Yo dije, no, acá estamos totalmente abandonados, ¿no? Entonces, por eso, no es porque quiera, no es que me guste, pero quiero que quede un testimonio, ¿no? Después cuando nos veamos en 10 años, mira la barba de Pablo, ¿te acuerdas? Pero sí. Oye, querido, bueno, oye, cómo avanza la hora. Ya. Ya, hablamos del tema de las orquestas juveniles, tema también de la educación que creo que es súper importante. Pero ahora, ¿cómo ven ustedes el panorama general de la música sinfónica en nuestro país? Obviando la pandemia, que como dijimos, quedó todo al descubierto que estamos un poco desamparados, pero antes de la pandemia, ¿cómo los progresos que hemos tenido en los últimos años, lo que falta, cómo lo ven ustedes? Víctor Hugo, partamos por ti. Eh, a ver, a mí me pasa mucho en Brasil y en otros lados también, que es impresionante la buena imagen que Chile tiene afuera en muchos aspectos. Realmente en Brasil, sobre todo, que tiende a ser un país mucho más desordenado, mucho más caótico, nosotros tenemos la imagen realmente de que somos el alumno modelo. Es como, no, ustedes los chilenos son súper ordenados. Les sorprendía mucho lo que había pasado en Chile, porque no entendían por qué. O sea, pero si ustedes estaban bien, ¿por qué están reclamando? La imagen que hay hacia afuera es que realmente Chile estaba bien y que en muchos aspectos no se entiende porque había un reclamo social. Y los indicadores eran espectaculares y todo ese tipo de cosas. Tienes mucha razón que la pandemia mostró, abrió, bueno, claro, ya veníamos del estallido, pero todos los problemas que hay se exacerbaron y especialmente para nuestra clase musical. Yo creo que se ha avanzado mucho, sí. O sea, una cosa, por ejemplo, la Fundación de Orquestas. Hay muchos que se han ido a estudiar fuera, que se están formando.
espero vuelvan para crear arte acá también. Pero creo que hay un punto en el que no hemos avanzado, o hemos avanzado muy poco, tal vez, que yo lo llamo una especie de cuestión conceptual. En realidad no es solo un problema en Chile, es un problema de nuestro trabajo eh, sinfónico en general, que es algo que no hemos podido superar en la historia, lo llamo así, y que ha jugado mucho en contra de nosotros, que es ese histórico asociar que nosotros hacemos con el concepto de alta cultura. Me voy a remitir solo al mundo sinfónico, ópera, ballet. Voy a remitir a eso, no voy a entrar al mundo de la música popular, de la música folclórica, del teatro, porque tienen sus propios códigos, se manejan de sus propias maneras. Pero nuestro trabajo de la música sinfónica, clásica, docta, seria, no sé cómo podemos encontrarlo, históricamente ha sido asociado a ese concepto de que representamos la alta cultura, representamos la cultura sofisticada, desde el burgués del siglo XIX, quería entrar socialmente y era a través de la cultura y el arte. Eso siempre ha sido más o menos así, o sea, el príncipe Esterházy con Haydn, fueran los príncipes que ayudaron a Beethoven, claro, siempre hemos necesitado ese apoyo de la clase alta, por decirlo así, pero el concepto de que lo que nosotros hacemos valida socialmente a la clase alta, por llamarlo así, nos jugó muy en contra. Durante un tiempo fue muy bueno, claro, esa imagen de Karajan con la Filarmónica de Berlín representando la mayor tradición germana de hacer Beethoven y ese tipo de cosas. Por ejemplo, creo que nada fue más fuerte en eso que la ópera. Ahora la ópera tiene esa imagen de un espectáculo difícil y caro, con solistas. En su época era el cine de la época, que se hacía, las personas cantaban y se cantaban músicas. Era una cosa que tenía un eminente apelo popular. Eh, con el camino se fue convirtiendo en una cosa que no es en lo que nosotros hacemos y que nos asocian así. Claro, tuvo sus ventajas, que en un momento tuvo muchos recursos y nosotros decíamos, bueno, financien lo que nosotros hacemos, porque representamos a la alta cultura. Si usted no apoya lo que nosotros hacemos, en el fondo está demostrando que usted es inculto, que usted no es formado. Y en un mundo donde ser inculto o no ser formado, que cerraba algunas puertas y algunos espacios de acceso social, era un problema. Era valorizado ser culto. Y ahora no digo que no lo sea, pero obviamente se tiende a valorizar más ser famoso, se tiende a valorizar más tener seguidores, se tiende a valorizar más tener plata, tener estatus. El estatus se fue de otras maneras. Yo siempre digo que nosotros somos una especie de circo romano. Eh, Había un mundo en Roma donde existía el circo romano, la estructura del circo romano. La sociedad no se pensaba sin el circo romano. Se crearon grandes estructuras como los coliseos para albergar al circo romano y nadie imaginaría que no estaría. Pero después dejó de estar. Nosotros convertimos grandes centros en, no, es importante eh, y ahora, por ejemplo, que Simon Rattle dejó de dirigir la Sinfónica de Londres y se va a la Orquesta de la Radiodifusión Bávara. Y uno de los motivos era porque él quería que construyeran un teatro, una sala de conciertos de nivel para Londres. Y claro, en el contexto actual, discutir una sala de conciertos, cuando hay personas muriendo y no hay camas en los hospitales, obviamente que se hace complicado para el poder público o para cualquier inversionista. Digo todo esto para decir que creo que ese punto todavía tenemos que trabajarlo más. Creo que se han hecho avances, creo que se están haciendo orquestas regionales, creo que, o sea, me parece importante que instituciones como el Teatro Municipal de Santiago o la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile hagan turnés por el país o lleven sus grupos. Me parece muy importante, muy necesario. Pero también me parece necesario que cada una de las regiones tenga su propio teatro de ópera y tenga su propia orquesta y tenga sus propios grupos individualmente. No sé cuánto costará llevar a la Sinfónica para el sur o para el norte, también no sé quién lo financia, pero ahí van solamente una vez al año, con un poco de suerte. Un teatro en Temuco, una orquesta en Chañaral o ese tipo de cosas, podrán hacer 10, 12, 14 conciertos durante el año y harán cultura constantemente. Y es para allá yo creo que tenemos que avanzar. Muchas gracias, querido. Ale, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, muy cercano a lo que habla Víctor Hugo, ¿no? Estoy pensando, yo siento que la raíz de lo que ocurre con, con todo lo que tenga que ver sinfónico, ópera y ballet, ¿no?
sobre todo con el público, ¿no? Es totalmente un tema de educación. Entonces, y acceso, muchas veces, ¿no? Porque cuando uno tiene acceso a algo, uno nunca sabe, para un niño, ¿no? Uno nunca sabe lo que a ese niño le va a pasar en ese momento cuando escucha una orquesta o cuando escucha a alguien tocando guitarra. Entonces, como que yo veo como dos patitas. La primera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la educación, lo que mencioné recién, es que me da la sensación que nuestras instituciones eh, de, tienen que pensar mucho más en grande, ¿no? Como decía Víctor Hugo, sí, la Sinfónica va a un lugar una vez al año, pero eso no es suficiente, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que haya un proceso infinito que no para? Cosa que, cosa que la gente sienta, yo necesito ir a un concierto, yo necesito ir a escuchar ópera, ¿no? Y eso es, yo siento que ahí es donde todavía tenemos que ser más creativos de cómo hacerlo. Bueno, el concierto por la hermandad es un ejemplo de eso, pues, Pablo, ¿no? El Exactamente. gran concierto por, justamente la idea es, por supuesto, mandar un mensaje de hermandad al país y al mundo, pero también de crear comunidad, Mm. porque porque eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? La música se tiene que sentir cercana, se tiene que ser, y sentir, hoy yo también puedo hacer esto, ¿no? O yo también puedo ser parte de esto, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, no todos van a ser músicos, ¿no? Y es importante que no todos sean músicos, como Víctor Hugo tú decías, ¿no? Porque también necesitamos a quienes nos sigan como público, o a quienes van a apoyar las artes, ¿no? Yo siento que eso es un tema que realmente tenemos que hacernos preguntas y cómo hacerlo de una manera distinta, que se sienta que estamos creando comunidad, que no es solamente un evento y se olvida en el tiempo, ¿no? Mm. Eso por una parte. Y en lo personal, como músico, yo siento que nosotros también tenemos una responsabilidad frente a esto, ¿no? Y muy importante, ¿no? Nosotros, aunque no queramos, en el hecho de estar sobre un escenario, somos un ejemplo para otros. La gente nos ve, la gente nos escucha. Entonces, tenemos que usar el escenario para ser un bello ejemplo para otros, en todo sentido. Mm. Qué lindo escucharlos y sentirme tan como representado, ¿no? Y creo que muchos de los músicos también van a sentir lo mismo. En ese sentido, a ver, primero, porque se tocaron hartos temas. A mí me encantaría, Ale, por ejemplo, que tu iniciativa, el concierto para la hermandad, porque para la gente que no sabe, Ale ya lleva 2 años haciendo un concierto para la hermandad, que lo está haciendo los meses de enero en la estación Mapocho. El primer concierto fue la 9ª Sinfonía de Beethoven, y el segundo fue la segunda sinfonía de Mahler. Ambas obras son con orquesta y coro. Siempre los conciertos sinfónicos corales atraen mucho a la gente. Es una cosa bien especial que es como digno de hacer un estudio. O sea, si un público X, tú lo pones a escuchar un concierto de coro o un concierto de orquesta, reacciona diferente ese mismo público a una obra sumado, ¿no? Sinfónico coral. Es como que no sé si será por la cantidad de gente que ve en el escenario, por las fuerzas, no sé, pero me gustaría que alguien pudiera hacer ese estudio de por qué la música sinfónica coral tiene tantos seguidores. Carmina Burana cuando se hace, o sea, se puede hacer todos los años y todos los años va a estar lleno, igual que el Requiem de Mozart, igual que la 9ª Sinfonía. Entonces son como las 3 horas, los caballitos de batalla que tienen las orquestas. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, que tu proyecto tuviese un reconocimiento y un auspicio precisamente para que lo puedas llevar a otras partes, ¿no? O sea, como músico, de repente, no quiero decir frustrante, porque como tú dices, hay que pensar siempre en positivo, pero de repente cuando uno ensaya siempre, mucho tiempo
para un concierto. Es como, ay, pero ¿por qué? ¿Cachai? O sea, y además que han sido conciertos re bonitos. Yo fui a la segunda de Mahler y claro, me hubiese encantado que la segunda de Mahler se fuera por turné por todo Chile, ¿te fijas? Y darle la oportunidad, porque además es otro tema. Mahler prácticamente se puede escuchar en Santiago nomás, ¿no? Concepción ha hecho a veces una sinfonía de Mahler, pero teniendo que contratar muchos extras, porque la orquesta de Sinfonía de Concepción son más o menos 50 músicos, pero más que nada la gente puede escuchar Mahler en Santiago, porque aquí están las orquestas grandes, que es la Sinfónica Nacional Juvenil o la Filarmónica. Entonces, eso también creo que debemos cambiar de alguna manera, ya sea agrandando las orquestas regionales, ¿no? Y también, porque yo creo que las orquestas regionales se tienen que agrandar, pero también dando la oportunidad de poder llevar estas tournées a lo largo de todo Chile, como te digo. Y me encantaría que tu proyecto cayera en oídos de alguna autoridad que entienda el valor, más allá de un valor cultural, ¿no? Un valor que se puede hacer a la sociedad, y como tú dices, de abrazar fraternalmente a todos, ¿no? Por ejemplo, tengo dos preguntas. Mira, a mí el año antepasado, ya el 2019, con el estallido, nosotros participamos varios de un proyecto que se llama Requiem por Chile, donde íbamos a tocar todos los domingos el Requiem de Mozart en diferentes partes. Y después terminábamos con un par de canciones populares. Una vez fuimos a tocar a La Legua, y tú sabes que después del concierto se me acercó una señora, me abrazó llorando, agradeciéndome porque ellos nunca habían tenido la oportunidad de ver una orquesta con un coro, o sea, nunca habían visto una orquesta. Entonces, ahí uno se empieza a cuestionar, pucha, en realidad esto es lo que hay que hacer, ¿te fijas? O sea, es como la señora, los llantos de la señora eran genuinos, ¿cachai? O sea, realmente se emocionó, realmente la música le llegó al fondo, le tocó la fibra, ¿no? Que es una de las cosas que es impresionante del arte, ¿no? Y que no se puede explicar con palabras, como tú dijiste al comienzo, Ale. Son vivencias que no se pueden expresar. O sea, incluso hemos visto que gente con Alzheimer, cuando escucha una canción, puede cantar la canción. O sea, hay un nexo ahí que la música te conecta con algo que es, no sé, no sabría definirlo. Sí, entonces mi Perdón, no, pregunta... solo iba a decir una cosa. Perdona, me Sí, hablaste sí, una sí. cosa que ahí me acordé. Que, por ejemplo, las zonas del cerebro que son estimuladas por la música, el Alzheimer no las toca. No llega, no las toca en ese sector. Es una cuestión ya biológicamente estudiada. Que por eso que no. Perdón, que me acordé justo de eso, de ese Sí, trayecto. no, Y está muy perdona bien. si te puedo interrumpir una más y no te Sí, entiendo la sí, segunda dale, pregunta. por favor. Pero me acordé de un caso que, por ejemplo, en Brasil, yo una vez hice un concierto con la orquesta en la periferia de Campinas, una parte bien, bien pobre, bien complicada socialmente. Y también vino una señora a abrazarme después y me dijo, maestro, muchas gracias por haber traído la orquesta. Yo sabía que la orquesta existía, pero no tengo plata para pagar la micro para ir a la ciudad para poder escucharla, pero qué bueno poder escuchar una orquesta aquí. Antes aquí se escuchaban solamente disparos y ahora se escucha una orquesta. ¿Sabes? Antes solamente se escuchaban disparos, se escucha una orquesta sinfónica. Ya eso mejoró la calidad de vida de las personas profundamente. Exacto. Sí. Mira, Pablo, tengo una historia también en Argentina, cuando era directora en Santa Fe. Yo había invitado a Jaime Cofré, nuestro chileno, ¿no? que escribió la obra Yin Yin. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces ya habíamos terminado el ensayo y teníamos concierto en la noche. Y en Santa Fe hace mucho calor, entonces entre las 2:30 y las 4:30 no anda nadie, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos caminando por la peatonal, que le llaman ellos. Íbamos caminando, ¿no es cierto? Y probablemente éramos los dos únicas personas. Y de repente escucho un grito por atrás. Dicen, maestra. Y yo no, estaba tan concentrada con Jaime que no puse atención. Entonces de repente otra vez, maestra. Y me doy vuelta y era el señor de las flores que me decía,
voy a ir a su concierto esta noche. Qué bonito. Fue una cosa así tan conmovedora y los dos nos miramos con Jaime como diciendo, chuta, esto es, ¿no? Claro, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, la temporada es toda gratuita para su público. ¿Ah? Entonces, me imagino que cada país tiene sus razones, pero fue tan, tan hermoso ese momento cuando él dijo eso, porque fue como, sí, por supuesto, bienvenido a nuestra casa, ¿no? Y me alegro que siga la orquesta, porque la orquesta es su orquesta, ¿no? Qué bonito. Y quería pasar el dato también, que en el Festival de Portillo vamos a tener de invitado a Pepe Olmedo, que es un médico español que está dedicado al Alzheimer, al estudio del Alzheimer, y, y tiene una fundación que se llama para despertar, Música para Despertar. Y justamente andaba un video dando vuelta en redes sociales de esta bailarina que estaba en silla de ruedas. Él Sí, es sí, el sí. médico que iba a estar con nosotros durante el Ah, qué festival bonito. para que se animen a verlo, porque es realmente impresionante. Qué bacán, Ale. Sí, ese tema es heavy, a mí me emociona mucho ver cómo la gente, o incluso gente que toca piano, lo pone al frente un piano con Alzheimer y empieza a tocar así como... Reaccionan con la música, sí. Sí, qué heavy. Oye, pucha, el tema que quiero preguntar, porque como se da la conversa, queda poco tiempo, pero a ver si lo podemos... Es un tema delicado, pero que se tocó. ¿Tendremos un poco la culpa, pregunto, los músicos doctos, por decirlo de una manera, de como lejanía que se ha hecho realidad con la sociedad? Pregunto porque... A ver, ¿por qué pregunto? Yo he tenido conversaciones con compositores donde yo les digo, viejo, a ver, a mí me encanta dirigir música contemporánea, no va por ahí el tema. Pero de repente yo les digo, de repente lo que yo siento es que los compositores muchas veces hacen un trabajo más que nada intelectual, más que como sensitivo, y yo creo que también eso también genera como un alejamiento con gente que quiere, cuando va a un concierto, quiere pasarlo bien, no quiere como, viene estresada el trabajo y a lo mejor no quiere hacer como un trabajo así como racional de entender, buscar el significado de ciertas cosas que están ocultas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando hacíamos estos conciertos, como te digo, el Requiem, claro, hacíamos el Requiem de Mozart, pero lo matizábamos después con canciones populares. Entonces, ese nexo, porque claro, el Requiem lo escuchaban muy atentamente, y después las canciones la cantaban, ¿cachai? Entonces se formaba un ambiente súper especial. No estoy diciendo que haya que cantar las canciones, no estoy diciendo eso, pero que puede ser que esta como manera poco como intelectual del arte, como que no ha separado un poco de la realidad de la sociedad. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ale. Mira, en realidad, con el ejemplo específico que hablabas de los compositores, yo siento que, a ver, yo creo que depende del contexto, ¿no? Y me tomo la palabra contexto porque yo creo que también es importante incluso en un teatro eh, formal, ¿no? O sea, el Teatro de la Sinfónica de Chile o el Teatro Municipal, que si se van a hacer obras contemporáneas, hablar, contar de qué tratan, cosa que la gente tenga un cierto contexto de qué es lo que va a escuchar, ¿no? Porque si los dejas en el aire y se toca esta obra, es como, ¿qué es esto? ¿No? O como, yo no quiero estar aquí a veces, ¿no? Entonces, si realmente se le da un contexto al público, eh, y se me ocurren miles de cosas, o tú puedes incluso
hablar de qué trata la obra, tocar pequeñas secciones, cosa que la gente después te atenta a escuchar, o tal vez puede ser, no sé, Víctor Hugo, pero tal vez uno puede tocar la obra 2 veces, ¿ah? Pero ya con un contexto distinto, ¿no? O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer y a eso es lo que yo me refería adelante, ¿no? ¿Por qué no hacerlas? ¿No? ¿Por qué no tener el coraje de probar estas nuevas maneras que no pasa nada? O sea, si a la gente después no le gusta, bueno, no se hace más, ¿no? Pero es tan importante ser innovador en eso, ¿no? O, por ejemplo, no sé, si hay una obra que originalmente fue escrita para piano, por ejemplo, y luego el compositor la orquesta, ¿no? ¿Por qué no a lo mejor poner las 2 obras en el escenario? Para que la gente, o sea, realmente siento que eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Y a eso es lo que yo me refería anteriormente acerca de educar, ¿no? Eh, y por supuesto depende del contexto también, de la situación en donde se da el concierto, pero yo me puedo imaginar que un compositor va a hacer una obra nueva probablemente en un contexto de un concierto de temporada, ¿no? Eh, y claro, o sea, a eso es lo que yo iba antes también sobre el tema del concierto por la hermandad, ¿no? Nosotros tenemos una gran responsabilidad en que la gente se acerque a la música, de tantas maneras distintas, ¿no? Mira, yo estaba recordando ahora de mis tiempos cuando fui asistente de Ivan Fischer, el director húngaro, ¿no? Con su orquesta. Ellos tienen millones de ideas y proyectos para acercar la música a su comunidad, pero así tienen proyectos para los más chicos, tienen proyectos entre niños de 10 a 16 años, tienen proyectos para gente adulta entre 18 y 30 o por ahí, y después el público en general. Entonces, te estás acercando a todo el público. Y eso es lo importante, porque ese después va a ser tu público, ¿no? En el teatro tradicional, ¿no? Esa es la gente que después va a ir a escuchar Bartók, va a ir a escuchar Beethoven, ¿no? Pero tiene que haber un proceso previo que yo siento que nosotros no lo hacemos suficientemente. ¿Mm? Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando hablamos de la música contemporánea, yo creo que siempre se olvidan dos cosas, o se pierde la referencia de dos cosas. La primera es que lo que nosotros entendemos como Beethoven, Mozart, ese canon de la música occidental, en su época era la música contemporánea. Beethoven era la música contemporánea de su época, Bach era la música contemporánea de su época. Cada música es la banda sonora de la época que se vive, y obviamente una época compleja, complicada e intensa como la nuestra va a tener una música similar de los compositores. Y segundo, se olvida que lo que nosotros entendemos como el canon de la música clásica occidental, en su época era la música popular. También era la sinfonía de Haydn se tocaban después de la comida, los valses de Strauss se tocaban en bares, después se convirtió en esa especie de gran exégesis de lo que es el concierto de Año Nuevo en Viena. Cuando tú preguntabas si los músicos tenemos culpa, yo creo que sí. Tal vez las generaciones anteriores, o sea, tal vez la generación inmediatamente anterior a la nuestra, entre los años 40 y 70, que un poco yo lo pienso así, que convirtió esto en una especie de estatus social. Era, eh, tú ves videos antiguos de los años 50, de la Filarmónica de Berlín con Furtwängler, por ejemplo, y ellos tocan en fábricas, tocan en conciertos en lugares no solamente en la sala de conciertos. Creo que la generación anterior puso lo que nosotros hacemos en una especie de lugar sacrosanto allá arriba de la iglesia, del templo, y después le pidió a la sociedad que pagara por ello. Porque era importante hacerlo, porque era así, como que nos concentramos, se concentró esa generación, nos concentramos, porque de alguna manera lo hemos mantenido, en la cereza de la torta y no en la estructura de la torta. Erich Leinsdorf, un director que fue por años director de la Orquesta de Boston, decía que la música clásica empezó a morir el día que se paró de hacer música en las casas, el día que ya no se estudió piano, el día que no se hizo el trío entre el papá que tocaba cello y la hija que tocaba música juntos. Hay un montón de música de cámara, muy vieja, obviamente, las grandes obras de Beethoven y eso, pero hay un montón de otra música que era para hacer en las casas libremente, valses, polcas, canciones. Tuve un concierto antiguo de la Gewandhaus de Leipzig con Mendelssohn,
y es la vecina que cantó un área de concierto de la ópera conocida, y después Mendelssohn improvisaba al piano, toda esa parte lúdica que había también de hacer música, que no fue solo ese elemento serio, profundo, sacrosanto, en que lo convertimos. Yo creo que quebrando esa barrera, la gente naturalmente va a venir. Si lo que hacemos es importante, es bonito, es bello, no debería existir esa barrera de distancia de encontrar lo difícil y complejo. Hacemos algo que es profundamente humano, que toca fibras profundamente humanas, y eso los seres humanos siempre van a reaccionar. Oye, y para terminar, queridos, muchas gracias. Por ejemplo, yo fui director residente de la Orquesta Sinfónica de Concepción el año antepasado, en 2018. Y yo creo que la labor que yo vi ahí de la ciudadanía, la ciudad de Concepción siente muy suya la orquesta, ¿no? Yo creo que es una cosa que yo no he visto acá en Santiago. O sea, no veo como que un ciudadano común y corriente de las calles de Santiago sienta que o la Sinfónica Nacional o la Filarmónica sea un patrimonio de la ciudad. No. En cambio, en Concepción sí. Y yo creo que en gran parte se debe a que la orquesta ha tenido como una visión de acercar la música a la comunidad y no solamente llevar lo que estamos diciendo, conciertos a lugares, ¿no? Sino que además lo que yo creo, puede ser que me equivoque, pero por eso lo pregunto, eh, hacen mucho como mezcla de estilos de música, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó dirigir un concierto con un grupo popular de allá que se llama Concepción 14. Entonces, esa fusión, ¿no? De un grupo popular con la orquesta sinfónica o los boleros sinfónicos que hicimos con la Flor del Recuerdo. ¿Te fijas? O sea, eran como conciertos que acercaban mucho a la gente porque la gente tenía esas melodías en la cabeza, ¿te fijas? Entonces lo veían en un formato distinto. Y a eso también mi última pregunta. ¿Puede ser de que ese tipo de combinaciones ayuden a acercar a la gente? Por ejemplo, porque de repente hay muchos músicos doctos que tienen como que no les gusta mezclarse con lo popular, ¿no? Pero a lo mejor sería como una instancia de acercamiento hacia la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes, Alejandra? O sea, yo creo siempre sí, un sí, siempre, ¿no? Ahora estoy tratando de recordar, creo que en Concepción fue donde nacieron todos estos Víctor Jara Sinfónico, creo que ellos Exactamente. fueron los primeros que comenzaron Sí, con fue eso, ahí. ¿no? Así es. Y ahora, yo siento que cada vez se abre más o tal vez hay un mayor entendimiento, ¿no? Y me lo digo a mí misma también, porque yo tengo formación como violinista, o sea, yo también era una persona que me pasaba horas estudiando, ¿no? 6 horas ahí estudiando para poder tocar bien el instrumento, ¿no? Entonces me pasaba que si me distraían de eso, me empezaba a desesperar, porque yo quería estar en esto otro, ¿no? Pero también, o sea, también ese proceso termina, ¿no? Bueno, no termina nunca de estudiar, pero el proceso de perfeccionarse, entre comillas, ¿no? Y si nos vamos a la esencia de la música clásica, o sea, es toda música del pueblo, o sea, piensa en un Bartók, ¿no es cierto? O lo mismo que tú decías, Víctor Hugo, ¿no? Sobre Mozart o Strauss, ¿no? Es toda música que ha nacido desde la gente, ¿no? De cómo la gente se comunica con otros, ¿no? Entonces, yo siento que nosotros los músicos formados académicamente tenemos que hacer el ejercicio de no separar, ¿no? Y esto yo me lo digo a mí también, personalmente, porque de repente me pillo haciendo eso, entonces como realmente darse cuenta que está todo unido, o sea, los estilos están unidos y si tú los separas, bueno, tenemos que hacer el ejercicio para que eso deje de ocurrir, ¿no? Exacto. A ver, yo creo que toda institución, toda, orquesta, coro, ballet, institución cultural, y que sobre todo instituciones culturales que reciben aportes públicos, aportes del Estado, aportes de la municipalidad, de lo que sea,
tienen que ser lo suficientemente valientes y tener suficiente coraje para responder la siguiente pregunta. Y a mí mañana me cierran, si acaban con mi orquesta, si acaban con mi teatro, si cortan totalmente a la comunidad, a la sociedad en la cual yo hago mi trabajo, ¿le importa? Si mañana cierran la Filarmónica de Santiago, a la ciudad de Santiago eso le importa, eso le afecta como sociedad. Si, creo que es una pregunta que es súper compleja de hacer y hay que ser muy valiente para hacerla, porque si la respuesta es negativa, tienes un problema. Nuestras instituciones no pueden existir solamente como porque siempre existieron, porque siempre estuvieron ahí, por una especie de representación de alta cultura que tiene que ser apoyada porque tiene que ser apoyada, porque ¿cómo no lo vas a apoyar? No, creo que uno tiene que hacer ese ejercicio diariamente. Eh, bueno, si a mí me cortan, esto le afecta a la sociedad en la que yo estoy, y si no, tienes un problema. Yo lo veo en Campinas es muy parecida, es más intensa. Hasta es más intensa la relación con la ciudad. Los campineros de la ciudad se sienten identificados con su orquesta, es un motivo de orgullo. Hubo un concejal que en un momento levantó la discusión de que no, era bueno acabar con la orquesta porque el costo de la orquesta era el equivalente a una sala cuna mensual y eso podría solucionar el problema de las salacunas. Y la gente se levantó y dijo que no, y la defendió profundamente. Entonces creo que esa discusión es la importante. Y respecto al repertorio, te voy a dar mi opinión personal. Eh, creo, que creo que una orquesta tiene que ser una especie de gran restaurante que ofrece muchos platos diferentes. Creo que hay público para música contemporánea, creo que hay público para el repertorio tradicional, creo que hay público para las cosas populares, hasta extremadamente populares, profundamente así de tocar con, no sé, con gente muy, muy, muy popular. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con que la forma de atraer a las personas sea desde lo popular, o sea, algo así como que si les muestran valses de Strauss, después van a llegar a Bartók o a Stravinsky, con una especie de línea de conocer. Eh, creo que, no sé, es como decir, que me parece importante que alguien coma papas fritas con ketchup. Me parece muy importante. Son ricas, son agradables, a todo el mundo le gustan, no ofrecen problema. Es muy fácil. Pero también tienes que enseñar a la persona a comer brócoli o comer platos de comida un poco más sofisticados. Creo que se puede hacer, pero es como decir que, por ejemplo, que los niños que leyeron Harry Potter, con todo respeto a Harry Potter, pero no es que después empezaron a leer más otros libros. O si escuchas los conceptos de André Rieu, después vas a ir a los conciertos de la Sinfónica en Chile. No me parece que una cosa sea causal de la otra. Pero, como digo, que tenemos que hacer una especie de gran menú para todas las personas. Creo que tenemos que dejar de separar entre música clásica y música popular. Y tenemos que empezar a separar entre buena música y mala música. Y tratar de tocar la menos mala música posible y tocar la mejor del otro lado. Queridos, estamos en la hora de un pasadito. Ha sido tremendamente gratificante escucharlos y verlos. Y creo que tocamos hartos temas súper interesantes. Se nos hizo corto, como dijo Víctor Hugo antes se nos iba a hacer corto. Así que ahí a ver si más adelante hacemos otro, quizás con más invitados para tocar otros temas, porque me encantó haber conversado con ustedes. Creo que la experiencia además que tiene cada uno en su área, en su mundo, es tremendamente enriquecedor escucharlos. Y espero que también ustedes hayan disfrutado y nada, agradecerles y les deseo lo mejor en todos sus proyectos y espero que nos podamos abrazar lo antes posible. Gracias, Pablo, por la invitación. Realmente un gusto conversar. Y Víctor Hugo, un gusto nuevamente compartir, aunque sea de esta manera. Un abrazo grande para ambos. Igualmente. También a ustedes, cuídense mucho, por favor, que el bicho siga allá afuera totalmente. Ojalá que pronto todo esto pase, ojalá que volvamos pronto a hacer música para nuestra gente. Somos muy necesarios en este momento, la gente nos necesita mucho. Eso. Un gran abrazo, queridos. Un abrazo. Chao, chao. Chau. Chao, chao.